Gracias. Buenos días, muchachos. Vamos a dar un margen de espera a los demás compañeros que no han querido ingresar. Bueno, entonces estamos dándole el ingreso a los compañeros, muchachos de décimo D. La explicación de esta guía es bastante cortica. Hace referencia a las unidades de concentración de normalidad, molalidad y partes por millón. La siguiente semana, con lo correspondiente a esta guía, veremos las propiedades coligativas de las soluciones. Esto de coligativa suena raro, pero simplemente son las propiedades que cambian con la cantidad de soluto en una solución. Y son muy fáciles de determinar en la vida cotidiana. Por ejemplo, hervir el agua hierve muy bien a 100 grados centígrados cuando es agua pura. Pero cuando le agregamos sal u otra sustancia sólida, pues ya no hierve a 100 grados centígrados, hierve ahí a más de 100. ¿Y a cuánto más de 100? Pues depende de cuánta sal le has agregado. Esas son las propiedades coligativas las que dependen de la cantidad de soluto. Igualmente la temperatura de congelación. Ustedes lo han visto en los helados. Colocan en el modelo en la nevera cierta cantidad de agua y en los cubitos de hielo y lo dejan enfriar, pero cuando ustedes están preparando los helados ya le agregan azúcar y algunos óleos, lo cual cuando los colocan en la nevera entonces se demora mucho más en congelar. Eso se debe a que efectivamente la temperatura de congelación de la mezcla es mucho menor de lo que era la temperatura de congelación del agua pura. Ahí podemos tener algunos ejemplos de lo que son las propiedades coligativas, que las vamos a describir un poquitico aquí en esta guía, pero que se van a ampliar desde luego mucho más la semana entrante y se van a dar algunos ejercicios. Ruego el favor de estar al día con las guías. Ya se recibió la primera guía de cuarto periodo. Hay algunos estudiantes que inclusive me la estuvieron subiendo hasta ayer y hasta hoy. Eso no tiene problema siempre y cuando se les tiene que tener en cuenta que la nota baja un poquito, no baja un poquito, baja, pero pues obviamente están entregando, se recibe, pero pues con esa condición de los que entregaron a tiempo, pues obviamente ellos sí se les califica sobre el 5.
Bien, entonces vamos inmediatamente a compartir la pantalla y a empezar la descripción de esta guía. Bueno, ¿me están viendo bien la pantalla, muchachos? ¿Y me escuchan bien? Exacto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, la entrega de esta guía es para el viernes 6 de noviembre del presente. Estamos finalizando ya el año, muchachos, y la recomendación es que nosotros nos dediquemos a hacer las cosas a tiempo y bien. No tanto por la calificación, sino más bien para sacar el provecho de aprender. Aprender que esto nos sirve para la vida y aprender de una forma definitiva o significativa, de que nunca se nos olvide. Bien. Ahora, para recordarles la clave del Classroom, miren, hay algunos estudiantes, pues no de este grado, por allá del 10C, del 10A, que tratan de enviarme trabajos al correo sin portada, fotos sueltas. La verdad, después de todo este tiempo y todavía no se ha aprendido a enviar las actividades, se tienen que enviar con una portada. Entonces, bueno, ustedes siempre lo han hecho muy bien, pero digo por si acaso, una portada y un solo documento. Bueno. El tema, como les decía hoy, vamos a terminar de ver las unidades de concentración de las soluciones, las unidades de concentración químicas y vamos a ver las propiedades coligativas de las soluciones. El resumen de esta guía, en la primera parte, vamos a ver lo que tiene que ver con las unidades de concentración como la normalidad, la molaridad y las partes por millón, que es lo que explicamos hoy. En la segunda parte de la guía está lo de propiedades coligativas, descenso de la temperatura de congelación, aumento de la temperatura de ebullición y cambio en la presión de vapor de un solvente puro cuando se le agrega un soluto sólido. Bueno, eso es el resumen de la guía que tenemos que nosotros presentar ahí. Voy a entrar entonces a las unidades de concentración químicas. Ya vimos la molaridad, o sea, ya vimos la M mayúscula y se refería a mol de soluto por litro de solución. Más exactamente, mol por cada litro. A eso es lo que se refería entonces la molaridad. Moles de soluto por cada litro de solución. Y decíamos que 2 molar era lo mismo que 2 mol de el soluto por litro. 2 mol por litro. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy sencilla esta unidad de concentración. Y ahora vamos a revisar una nueva unidad de concentración que es esta, la normalidad. Entonces, esta normalidad utiliza como cantidad de soluto no moles. Utiliza una magnitud nueva, una unidad nueva. Y es la que vamos a mirar acá. Se llama el equivalente gramo. Entonces, ¿a qué se refiere la normalidad? Se refiere a cantidad de soluto, pero no en moles ni en gramos, sino cuántos equivalentes gramos, EQ-gramo, ahí está definido en la guía, EQ-gramo de soluto por cada volumen de solución en litros. ¿Ok? EQ-gramo soluto por volumen de solución en litros. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta unidad nueva, el EQ-gramo, vamos a ver qué es un EQ-gramo. Las definiciones de equivalente gramo o EQ-gramo son muchas. Equivalente gramo, ahí lo trato de escribir, aunque está muchas veces escrito en la guía. El equivalente gramo es algo parecido a la mol, pero entonces se refiere a una cantidad diferente. Cuando nosotros ponemos a reaccionar un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, bueno, estoy tomando una base cualquiera, ¿y cuánto reacciona realmente del hidróxido de aluminio? Pues si te das cuenta, lo que reacciona es apenas la tercera parte porque el hidróxido de aluminio se descompone en aluminio más 3 cuando va a reaccionar más 3 grupos OH. ¿Ok? Lo cual entonces, para poderlo nivelar, entonces, bueno, entonces nosotros decimos que un equivalente gramo es la cantidad que reacciona.
pero para que no vayamos tan lejos en la química en esta parte, simplemente vamos a definir un equivalente gramo, un eq-gramo, el peso de un equivalente gramo, al peso molecular, lo mismo que decíamos nosotros en la guía anterior, sobre el número de valencia. ¿Y el número de valencia qué es? Mire cómo hallo el peso de un equivalente gramo. Muy sencillo. ¿Y el número de valencia qué es? Pues, si son bases, recuerda que los bases son M o H, si son bases, va a ser el número de OHs. Si son ácidos, recuerda que los ácidos son H no metal, o H no metal y oxígeno. Si son, es este N que está acá, o sea, sería el número de hidrógenos. Luego repasamos. Si son bases, es el número de OHs. Si son ácidos, es el número de hidrógenos. ¿Ok? Hasta ahí, muy sencillo. Si es una sal, por ejemplo, la sal es metal no metal, o metal no metal oxígeno, está en la química orgánica, metal no metal oxígeno. Si es una sal, entonces, ¿cuál sería? Sería el estado de oxidación del anión, este. El estado de oxidación del anión es el que nosotros vamos a tener acá como número de valencia. ¿Sí? Algunos libros dicen no, coloque el estado de oxidación efectivamente del metal. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero bueno, vamos a revisarlo ahorita. Dejémoslo como el estado de oxidación del metal más bien. Y le quitemos este para evitar en los libros que con algunos textos ustedes consultan. Bueno, entonces, ¿cuánto es el peso de un equivalente gramo? Pues es tomar el peso molecular de la sustancia y dividirlo entre el número de valencia. El número de valencia es, si son bases, será el número de OH, si son ácidos, será el número de hidrógenos. Si son sales, será el estado de oxidación del metal. Entonces aquí lo cambiamos. Ok. Cuando hayamos el número de equivalentes gramos que hay en un peso dado que nos dan, entonces esos números de equivalente los dividimos entre el volumen en litros de la sustancia, de la mezcla, perdón, y ahí obtenemos la normalidad. Vamos a un ejemplito de cómo es que hacemos este procedimiento. Un ejemplito, pues ahí tienen la guía para que la puedan leer muchas veces también. Vamos a un ejemplo y luego de ese ejemplo, entonces pasamos a la siguiente unidad que es la molalidad. Bueno, entonces, aquí nos dice que un equivalente gramo es peso molecular sobre número de valencia. Mira, aquí nuevamente. Aquí está el ejemplo. Hallar el número de equivalentes gramos presentes en 600 gramos de ácido nítrico. En este primer ejercicio vamos a pasar la masa en gramos a números de equivalentes gramos. Entonces, el ácido nítrico, ¿cuánto es el peso? Es el H2CO3. Perdón, el ácido nítrico. Pero ácido carbónico es el asunto. H2CO3 es el ácido carbónico. Entonces, como nos damos cuenta, es un ácido y el número de hidrógeno será el número de valencia. Entonces aquí sacamos los datos. El número de valencia es 2, que es el número de hidrógenos. El peso molecular, pues tenemos que hallarlo. Y es sencillo. El oxígeno pesa 16. Son 3 oxígenos. 16 por 3, 48. El hidrógeno pesa 1 por 2, 2. Entonces tengo aquí 48 más 2. Entonces son 50. Y el carbono pesa 12. 50 más 12, o sea, 50 de los otros 2 más 12 del carbono, entonces nos da 62 gramos. Ese es el peso de esa sustancia, 62 gramos por mol, el peso molecular. Entonces, necesito para pasar estos 600 gramos que me dieron, la masa, 600 gramos, necesito para pasarlos, necesito cuánto pesa un equivalente gramo, para mirar cuántos equivalentes gramos hay en estos 600 gramos. Entonces, un equivalente gramo de esta sustancia, un eq-gramo, es el peso molecular 62 sobre el número de valencia. El número de valencia es 2, o sea que un equivalente gramo de esta sustancia pesa, un equivalente gramo, nos va a pesar 31 gramos. Esto, muchachos,
Muy sencillo. Y posteriormente, entonces, voy a pasar esos 600 gramos equivalentes, 600 gramos del ácido carbónico, que es el H2CO3. ¿Cuánto me irán a pesar? ¿Cuántos equivalentes gramos tendré? Pues yo sé que un equivalente gramo lo acabo de hallar ahí arriba. Un ecugramo, o un equivalente gramo. Ecugramo. Para esta sustancia son 31 gramos. Y ahí entonces cancelamos gramos con gramos. Y entonces nos dice que 600 por 1 son 600 dividido entre 31. Y efectivamente, entonces esto nos está dando 19,3. Equivalentes gramos. O sea que en 600 gramos de esta sustancia hay 19,3 equivalentes gramos de ácido fosfórico, de ácido carbónico, perdón. Entonces, date cuenta que, bueno, ahí la guía con la descripción que estoy haciendo ahí en el texto, explico nuevamente este procedimiento para que ustedes lo puedan revisar, puedan correr este video, revisarlo las veces que sea necesario y desarrollar sus actividades. Entonces, aquí, ¿qué hice? Primero, hallar el equivalente gramo. Todavía no he hallado un problema con normalidad. Vamos a ver si esto nos lo dice el segundo problema, el segundo ejemplo. Bueno, aquí el procedimiento que acabamos de hacer, 19, bueno, aquí nos queda 19,5 equivalentes gramos. Ok. Entonces, son los siguientes. Bueno, dice, si se prepara una solución, en el otro ejemplo, disolviendo 400 gramos de hidróxido de calcio en agua hasta completar 500 centímetros cúbicos de solución, expresar el valor de esta mezcla en normalidad. Entonces, muchachos, para esto, ¿qué tengo que hacer primero? Si yo necesito hallar la normalidad, que este problema sí está completo, entonces yo necesito el número de equivalentes gramo, que están presentes en esos 400 gramos sobre el volumen de la solución en litros. Si se completó, volumen en litros, si se completa hasta 500 mililitros, significa que esos son 0,5 litros, porque sabemos que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces necesitamos el número de equivalentes gramos. Entonces ya sabemos que un equivalente gramo es el peso molecular sobre el número de valencia, peso molecular sobre el número de valencia para esta sustancia. Entonces va a ser muy fácil. Un equivalente gramo para el hidróxido de calcio, ¿cuánto pesará? ¿Por qué necesito hallar el peso de un equivalente gramo? Porque al saber lo que pesa un solo equivalente gramo, puedo saber entonces cuántos equivalentes gramos hay en 400 gramos. El peso molecular del hidróxido de calcio, entonces si recordamos muchachos, el calcio pesa 40, el hidrógeno pesa 2, perdón, pesa 1 y por 2 del paréntesis 2, más el oxígeno pesa 16 por 2, 32. Entonces eso nos da 74 gramos. Es el peso molecular, lo coloco de una vez ahí, 74 gramos. El número de valencia, si tú te das cuenta, es la sustancia SaOH dos veces y es una base. Cuando es una base, el número de valencia será el número de hidróxidos. O sea, en este caso sería dividido entre 2. Un equivalente gramo sería 74 dividido entre 2. Serían 37 gramos. El peso de un equivalente, 37 gramos, el peso de un equivalente gramo. Y entonces los 400 gramos, ¿cuántos equivalentes gramos? Pues 400 gramos del hidróxido de calcio, ¿cuántos equivalentes son? Pues yo sé que un equivalente gramo, un ecugramo, está fallando un poquito, un ecugramo, entonces tiene un peso de 37 gramos. Y ahí con eso entonces sería 400 dividido entre 37 y sería el número de equivalentes gramos y nos da 10,8 equivalentes gramos. Ya expresé el dato
de gramos en equivalentes gramos. Pero nos falta otra cosa. Nos falta, tenemos que pasar esta cantidad, perdón, tenemos que expresarlo en normalidad. Mire, la normalidad. Entonces, la normalidad, que es el número de equivalentes gramo, ya lo tengo, 10.8. Nos dice ahí, dividido entre el volumen de la solución en litros. La solución se completó con agua hasta alcanzar 500 centímetros cúbicos de solución. 500 centímetros cúbicos es lo mismo que medio litro, porque sabemos que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces estos son equivalentes y aquí van a ser litros. Van a darnos equivalente por litro. Entonces 10.8 dividido entre 0.5, entonces nos daría 21.6, la normalidad. Eso es un dato que nos expresa cuántos equivalentes por litro hay. 21.6, entonces esa es la normalidad. Todo lo puedes colocar también 21.6 normal. ¿Listo? Y así está un ejercicio para hallar la normalidad, muy similar a los que te estoy colocando allá para que puedas resolver. Entonces, sin ningún problema, muchachos, para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios que involucran normalidad y que ya entonces aquí vimos cómo se resuelve. Ahora pasamos a una siguiente unidad de concentración, mucho más sencilla que esta, que la vamos a utilizar mucho en propiedades coligativas. Se llama la molalidad. Entonces, la siguiente unidad de concentración, bueno, aquí está 21.6, el que nos dio anterior, es la molaridad. No vayan a confundirla con molaridad, porque la molaridad se refiere a M mayúscula, la que vimos en la guía de la semana pasada. Esta es la molaridad, M minúscula, y como nos lo dice ahí, son moles del soluto, la cantidad se vuelve a dar en moles del soluto, pero entonces aquí el solvente ya no es a solución. Tener mucho cuidado con esto. Esto ya es a solvente. Por cada kilogramo de solvente tenemos que relacionar el dato del soluto con el dato del solvente, y es la única de todas las unidades de concentración que lo relaciona. Soluto con solvente. Nos dice aquí el ejemplo. Disolvemos 300 gramos de cloruro férrico en 600 centímetros cúbicos de agua. Bueno, entonces, mire lo que necesitamos para expresar esta modalidad. La cantidad de cloruro férrico en soluto y el agua, que es el solvente, hay que pasarlo a kilogramos. Entonces, el cloruro férrico tenemos que pasarlo primero a moles, el FSL3. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, si yo tengo 300 gramos de cloruro férrico, tengo que pasar eso, saber cuántas moles hay en esos 300 gramos de cloruro férrico. Pero para saber cuántas moles hay en esos 300 gramos de cloruro férrico, necesitamos saber cuánto pesa un mol de cloruro férrico, que es el peso molecular. Y es muy sencillo. Un mol, muchachos, de cloruro férrico ¿sí? ¿Cuánto pesa? Pues yo sé que el hierro pesa 56, el cloro pesa 35, pero son 3 cloros, entonces la suma de todo nos da 161 gramos de cloruro férrico, o sea, la suma de hierro 56, cloro 35 por 3, la suma de todo eso nos da 161 gramos de cloruro férrico. Aquí entonces se cancelan los gramos con los gramos y efectivamente nos da 300 dividido entre 161. Y ahí ya hicimos ese cálculo y nos da que son 1,86 mol de cloruro férrico, es decir, que ya tengo expresado el cloruro férrico en moles, mol de cloruro férrico. Entonces ya lo tengo en moles y ahora sí puedo reemplazar en la molaridad. Ah, pues me falta el agua. Ya sé entonces que 600 centímetros cúbicos de agua por la densidad del agua, que ya sé que es 1, me equivalen a 600 gramos de agua. Pero que a su vez esos 600 gramos pasados a kilogramos, o sea, los divididos entre 1000, nos dan 0.6 kilogramos de agua. Entonces ya tengo expresado, des en cuenta muchachos, solvente en kilogramos y soluto en moles. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cositas, ya puedo entonces hallar la molalidad. Hagámosla en este espacio.
molalidad es igual moles de soluto, 1,86 mol, 1,86 por kilogramo de solvente, 0,86 kilogramos, y me va a dar el dato de mol de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, 1,86 dividido entre 0,86 y nos da 2,16. La molalidad nos da 2,16. Profe, ¿no es 0.6 kilogramos? 0,80 y... Ah, sí, perdóname. Yo no sé de dónde saqué ese 0. Muchas gracias. Sí, 0,6 kilogramos. Dice aquí el punto. Muy bien, compañero. 0,6. Tomamos el lapicito acá. Es 0,6. Eso es 0,6. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos este dato. Entonces, 1,86 dividido entre 0,6. Entonces nos daría 3,1. La molalidad, 3,1 mol por kilogramo. Muy bien. Entonces, significa que son 3,1 mol de cloruro férrico por cada kilogramo de agua. Entonces, en cuenta que entonces es otra forma de expresarlo para estas unidades de concentración química que estamos nosotros refiriéndonos acá. Muy sencillas, fáciles de revisar y de resolver. De pronto un poquito larga es la normalidad, por lo que hay que pasar a equivalentes gramos, que ya no hay que pasarlo a... Pero es básicamente el mismo procedimiento, solo que hay que determinar el peso de un equivalente gramo, que es hallar el peso molecular y luego dividirlo entre el número de valencia. Eso sería para la normalidad. En este caso la molalidad es muy fácil porque las moles de soluto dividido entre los kilogramos de solvente, así como acabamos de obtener acá, 3,1 mol de cloruro férrico por cada kilogramo de agua. Bueno, vamos posteriormente a la última unidad de concentración, que es muy utilizada en el campo industrial, especialmente en purificación de agua, porque es que se necesitan sedimentos, a cantidad de partículas que hay en un agua, en el agua, y que nos determina saber si el agua puede ser apta para consumo humano o no, por la presencia de ciertas sustancias que, aunque están en pequeñísima cantidad, pueden ser muy nocivas para nosotros y en general para los seres vivos. Bueno, en este caso son las partes por millón ppm. Mire cómo se expresa. Miligramos del soluto, o sea que el soluto ya no es en moles, ya no es en equivalentes gramos, son en miligramos por cada kilogramo de solución o por cada litro de solución. Cualquiera de las dos se expresa como partes por millón. Y aquí entonces yo pongo un ejemplo de un charco, una charca estancada, que se encuentra en 0,6 gramos de plomo por cada 500 centímetros cúbicos de agua de la charca. O sea, en el agua de la charca esta es la solución y lo que está disuelto es el plomo, lo cual es un metal pesado y haría el agua supremamente cancerígena para el consumo de nosotros los seres humanos por la presencia del plomo. Entonces, estos 0,56 gramos hay que pasarlos a miligramos, porque el dato hay que expresarlo es en miligramos por cada litro. El soluto son 0,56 gramos de plomo y los voy a pasar a miligramos sabiendo que un gramo, la palabra mili me lo dice, tiene 1000 miligramos. 1000 miligramos. Entonces gramo con gramo cancelo y nos queda 56 por 0,56 por 1000 me daría 560 miligramos. Tengo que son 560 miligramos. Ya tengo el dato del soluto. Estos son miligramos de plomo. El plomo es pesado en miligramos. Ahora, el agua son 3.500 centímetros cúbicos de agua de la charca, que es la mezcla. Entonces, estos 3.500 centímetros cúbicos, 3.500 centímetros cúbicos de agua, los paso a litros, centímetros cúbicos, aquí se me olvidó colocarle, los paso a litros diciendo que un litro debe tener 1000 centímetros cúbicos. Y se cuenta que se cancela y queda 3.500 dividido entre 1000 nos da 3,5 litros.
Y ese sería efectivamente el volumen de la charca, que se tomó una muestra de 3.500 centímetros cúbicos de charca y ahí se encontraron 0,56 gramos de plomo. Entonces, las partes por millón de ppm, ¿podemos tomar cuál de estas dos? Pues tomamos evidentemente, podemos tomar la de arriba o la de abajo, cualquiera. Ah, perdón, la de abajo, porque la de arriba nos está hablando en kilogramos de solución, en este caso kilogramos de el agua de la charca, pero no tenemos la densidad de la charca, entonces utilizamos la de abajo. Miligramos del soluto, en este caso los miligramos son 560 miligramos del soluto, sobre el volumen de la solución en litros, son 3.5 litros. Entonces es una forma para expresar cantidades muy pequeñas, en este caso miligramos. Entonces 560 dividido entre 3.5, eso nos daría 160, nos daría 160 partes por millón. 160 ppm o partes por millón. Entonces, date cuenta que está muy sencillo el procedimiento. Entonces son 160 ppm, 160 partes por millón. Bastante sencillo para que tú lo puedas revisar y puedas correr el video las veces que sea necesario. Ahí se los dejo el video en YouTube como siempre, entonces para que lo revisen y puedan entonces ustedes encontrar algunos métodos de comprensión y solución de los ejercicios que se dejan acá. Bueno, las propiedades coligativas de las soluciones, muchachos. Bueno, aquí ya vimos nosotros 3 unidades de concentración. Repasándola, entonces, vimos la normalidad, que es equivalente gramo, ecugramo, de el soluto, STO soluto, sobre volumen de la solución en litros. Molaridad son las moles del soluto sobre volumen de la solución. Ay, perdón, esta ya la habíamos visto. Bueno, pero vamos a colocar, esta la vimos la semana pasada en litros. Bueno, la otra que sí vimos hoy es la molaridad, que son las moles del soluto por kilogramo de solvente. Acuérdate que es la única que te está relacionando soluto a solvente, es la única. Y la otra son las partes por millón, las ppm, que son miligramos de soluto por volumen de solución en litros o por kilogramos de solución. Como te puedes dar cuenta, entonces estas son 4 unidades de concentración químicas que hemos estudiado en la última guía de la semana pasada, la última parte, y esta guía nueva que estamos trabajando para este cuarto periodo. En el tiempito que nos queda, 7 minutos, vamos a revisar algo de lo que son las propiedades coligativas. Entonces, muchachos, son todas aquellas que dependen de la cantidad de sustancia que se disuelve y que cambian con la cantidad de sustancia. Estas sustancias son presión de vapor de líquido, aumento de la temperatura de ebullición de la mezcla, descenso en la temperatura de congelación de la mezcla y la presión osmótica, que me faltó aquí la cuarta, pero que no revisamos mucho en esta guía. Entonces, me refiero un poquitico a este concepto que se llama presión de vapor de líquido. Por una sencilla razón, hay veces no es tan sencillo comprenderlo. Entonces, encima de todo líquido, agua, lo que sea, hay una cantidad de vapor, que lo estoy colocando en punticos, que es el mismo líquido, pero en estado gaseoso. Como ustedes se dan cuenta, no lo vemos, pero ahí está. O sea, parte del agua que está en estado líquido está pasando a estado gaseoso en este punto, y parte del agua que está en estado gaseoso está pasando a estado líquido. Es decir, que ahí hay un equilibrio doble. Nosotros estamos viendo agua en estado líquido en la parte de abajo, pasando a agua en estado gaseoso, y al revés, de la misma manera.
Entonces son dos formas. Entonces el agua en estado gaseoso también está pasando a agua en estado líquido. O sea, en forma constante están pasando de líquido a gas, de gas a líquido en ese punto. Y por eso lo vemos ahí. Este gas que está aquí arriba es el gas de agua y ejerce una presión. La presión se llama presión de vapor, P sub V de líquido. Pero ¿qué sucede? Que esta presión de vapor del líquido pues es mucho menor a la presión del resto de la atmósfera, a la presión, o sea, al peso del aire, a la presión atmosférica, es mucho menor. Presión atmosférica. ¿Y qué pasa con que sea mucho menor? Pues eso es lo que mantiene al líquido siendo líquido. Pero llegado un momento, si empezamos a calentar el líquido, esto que es un gas, el gas aumenta su presión. Y empieza a aumentar tanto su presión que iguala a ¿quién? A la presión atmosférica. Y al igualar la presión atmosférica, el líquido hierve. Es decir, que el líquido no hierve simplemente por temperatura, sino por igualdad de la presión de su vapor con la presión atmosférica. Entonces, tener en cuenta esta definición de presión de vapor de un líquido, porque siempre entonces estamos tratando de confundirla, aunque la verdad los cálculos para hallar la presión de vapor de un líquido cuando se le agrega sal o un soluto sólido que disminuye son muy sencillos. En este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos un recipiente con agua en estado líquido, tenemos su vapor en la parte de arriba y le agregamos sal, disminuye la presión de este vapor. ¿Qué sucede? Que para que pueda hervir necesitamos agregarle más calor, porque como ahora esta presión es menor y necesitamos que iguale a la presión atmosférica, entonces necesitamos agregarle más calor. Solo así, entonces lograremos que esta presión de vapor iguale a la presión atmosférica y el líquido hierva. Por eso, entonces viene esta primera parte que es el descenso de presión de vapor de un líquido y se debe específicamente a que al agregar el soluto sólido, esta presión de vapor disminuye y por lo tanto entonces trae como consecuencia que aumente la temperatura de ebullición porque hay que aplicarle más calor para lograr que este vapor iguale a la presión atmosférica. Vuelvo, repito, se debe a que esta presión disminuyó porque se le agregó un soluto sólido. Bien, eso sería, muchachos, entonces una explicación que se hace para el día de hoy. Bueno, algunas formulitas de presión de vapor del líquido, sí, ahí están. Aquí estamos en la parte de abajo por los que se van adelantando. Bueno, aquí hago una explicación breve del acontecimiento con dibujitos también para que le realicen una buena lectura. Y un ejercicio de cálculo de presión de vapor de una mezcla cuando se agregó tanto soluto sólido. Ahí está. Y después la de los otros que son descenso del punto de congelación y aumento del punto de ebullición. Y ahí finaliza la guía. Tienen las actividades que generan calificación. Bueno, entonces, muchachos, vamos aquí a pasar para hacer las capturas de pantalla. Entonces, tenemos 15 participantes, muy bien. Hacemos unas capturas de pantalla. Entonces, me tocó sacar un documento nuevo. Unas capturas de pantalla que hacemos ahí. Con décimo D. ¿Qué se me hizo el otro? Bajamos un poquito para los chicos que faltan aquí abajo. Y esas capturas de pantalla que, como les decía, muchachos, no significa que nosotros le vayamos a poner mala calificación a los estudiantes que no participan, no ingresaron o que les van a poner falla, no. Solo que a los que ingresaron se les pone una notica de más que muy seguramente les puede ayudar en un momento dado, ¿no? O simplemente hacen que su nota suba más todavía. Bueno, muchachos, yo creo que, bueno, nos queda exactamente 2 minuticos. No sé si hay alguna duda al respecto, pues que si hay evaluación esta semana, sí la vamos a hacer. Pues de pronto lo es molaridad, nos quedó un poquitico por evaluarlo en la evaluación de la semana pasada, lo que tuvo que ver con molaridad y fracción molar. Entonces esa la vamos a revisar un poquitico más ahí. Lo de este tema, normalidad, equivalente gramo, molalidad, lo evaluaríamos la otra semana, junto con algo de lo que tenga que ver con propiedades coligativas. Ahí vamos cerrando el tema de química de décimo y vamos a ir aproximando, llegando a un temita de grado 11, que es la de termoquímica, que es la que vamos a ver en la última guía.
La guía que es el calor o la energía térmica involucrada en las reacciones químicas. Lo que es una reacción exotérmica cuando libera calor, caso de la combustión, o una reacción química endotérmica cuando absorbe calor. La mayoría de las cocciones que ustedes tienen que hacer en la cocina para preparar los alimentos son reacciones endotérmicas, porque necesita que les apliquen calor para que ocurran. Bueno, muchachos, no sé si hay algo más que agregar, nos queda menos de un minutico. Entonces, para la mayoría, un abrazo y que sigamos teniendo ese rendimiento tan excelente. No duden en preguntarme las dudas que sean necesarias. Hay veces no les puedo contestar en un momento porque estoy en clase, pero tan pronto veo el celular, les contesto tan pronto como puedo. Porque pues también tengo otras clases, entonces hay veces no puedo, en la tarde también tengo clase con una universidad, entonces a veces no puedo, pero en la medida que yo puedo contestarles, entonces les contesto. Listo, muchachos, pero por favor hagan preguntas, hagan muchas preguntas, porque así le dan cuenta al profesor de que se está entendiendo. Uy, está que se corta, muchachos. Entonces, un abrazo grande y hasta